Gracias te damos por esta mañana preciosa. Gracias, Señor, porque somos una gran familia en Cristo, Señor. Gracias, Señor, porque hemos decidido perseverar como iglesia en la doctrina. Hemos decidido perseverar en ser una gran familia. Hemos decidido perseverar, Señor, en compartir el pan que es Cristo. Y hemos decidido perseverar en la oración y en la adoración, Señor. Y en esta mañana queremos pedirte, Espíritu Santo, que, Señor, abras nuestros oídos para oír lo que el Espíritu está hablando a la iglesia, Señor. Tu palabra dice, Señor, que el Espíritu está hablando a la iglesia, y el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia, Señor. Abre nuestros oídos espirituales, quita todo velo, Señor, que pueda ver en nuestros ojos en esta mañana, que nos impida tener la revelación de Cristo y de los planes que Él tiene para cada una de nuestras vidas, Señor. Renueva nuestra mente y llevamos cautivo a la obediencia a Cristo todo pensamiento de mentira, de engaño, de confusión, de temor que el enemigo ha querido instalar en nuestra mente, Señor, y recibimos tu palabra, tu verdad, Señor, que hoy rompe estructuras, que hoy rompe argumentos, Señor, que hoy, Señor, rompe cadenas que hay en nuestras vidas, que hoy abre cárceles de cautividad que estaban, Señor, manteniendo en cautividad nuestra vida, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Y en esta mañana, Padre, te pedimos, Señor, danos un corazón que esté dispuesto a amar tu palabra y a obedecerte a ti, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén y amén, Señor. Aleluya. Pregúntale que está a tu lado, ¿cómo está tu crecimiento este año? Amén. Pregúntale ¿cómo va tu curva de crecimiento? Decirle, cuando te presentas delante del Señor, del médico, ¿verdad? Y el médico te mide tu tabla de crecimiento. ¿Cómo está tu crecimiento espiritual este año? ¿Estás creciendo? ¿Estás madurando? ¿Estás desarrollando carácter? ¿Cristo cada día más se está viendo en tu vida? ¿O andás nivel churrasco todavía, verdad? Puro carne todavía. No, ¿verdad? Acá no. Entonces, el tema de hoy es creciendo en el discernimiento espiritual, creciendo en la capacidad de poder discernir en el espíritu. Y la palabra de Dios nos habla en segunda de Pedro, dice la palabra de Dios lo segundo, segunda de Pedro 3, versículo 13 en adelante, dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice el apóstol Pedro: pero nosotros, dice la palabra de Dios. Amén. Decí yo, decí conmigo. Dice, pero nosotros esperamos, dice, tenemos la expectativa de que hay algo de Dios para nuestras vidas. Según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera, ¿cómo tenemos que estar? Dice la palabra de Dios. En espera, preparados, dice la palabra de Dios, en espera de estas cosas, de las promesas que el Señor tiene para nuestras vidas. Dice, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz, dice la palabra de Dios. ¿Cómo viene el Señor a encontrarnos? Dice la palabra de Dios. El Señor viene a buscar, dice, una iglesia viene a buscarte a vos y a mí, que somos parte del cuerpo de Cristo. Dice, sin manchas e irreprensibles, dice la palabra de Dios, en paz, dice. Esa es la condición o la forma en la cual el Señor viene a buscarte, sin ninguna mancha, sin ningún pecado, sin nada que haya en tu vida que no esté siendo confesado al Señor. Dice, irreprensible, que no haya nada en tu vida que el enemigo pueda apuntarte y pueda decirte, esto estoy viendo en tu vida, esto oculto hay en vos, esto que el hombre puede que no vea, pero yo estoy viendo lo que vos estás haciendo en lo oculto. Que no haya nada que de lo cual nos puedan apuntar o nos puedan reprender de que estamos haciendo, y que realmente el Señor está viendo lo que estamos haciendo, y el mundo espiritual también. Y dice la palabra de Dios el 15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es
para salvación. ¿Por qué la paciencia? ¿Por qué el Señor ya no viene, verdad? ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que la paciencia que Él tiene es para que otras personas se salven, para aquellas personas que están alrededor tuyo, que necesitan tener un encuentro con Jesús, puedan conocerle a Él a través de tu vida y del testimonio de Cristo en vos, puedan ser salvos. Y dice la palabra de Dios, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Dice, no es porque Él se está tardando, no es porque Él no quiera venir, no es porque Él no quiera ya venir a tomar a su iglesia, sino que Él tiene paciencia para que aquellos que todavía no son salvos puedan ser salvos, puedan tener un encuentro con Él, puedan nacer de nuevo, puedan ser llenos del Espíritu Santo, puedan ser libres de aquella cautividad en la cual el enemigo le está teniendo a ellos. Y esta es la realidad la cual estamos viviendo y estamos viendo en este tiempo, en la cual dice la palabra de Dios, dice los indoctos o los que no están siendo instruidos en la verdad, dice tuercen las escrituras, dice cambian la verdad de las escrituras, dice que están tomando, dice, textos o están tomando versículos o palabras fuera del contexto para poder vivir o para poder acondicionar al pecado o a la vida o a la clase de vida que está viviendo. Y dice, un dicho dice, ¿verdad? Que todo texto, dice, fuera de contexto es un pretexto, ¿verdad? Cuando decimos, ¿verdad? La palabra dice, donde estamos dos o tres reunidos, ahí está el Señor. Por eso yo ya no me voy a la iglesia, porque yo me reúno los domingos, yo, mi hijo, mi esposa, y me quedo en mi casa. No, el Señor constituyó la iglesia, donde ¿qué? Donde puso pastores, donde levanta liderazgos para ser discipulados, donde hay alguien que está para ¿qué? Para poder formar el carácter de Cristo en tu vida. Es fácil, la mayoría de la gente, ¿saben por qué no quieren congregarse? Porque no quieren ser pulidos, porque no quieren ser confrontados. ¿Por qué? Porque prefiere estar en un lugar donde la gente no le va a decir nada, no va a confrontar lo que está mal en su vida. ¿Para qué? Para que no haya cambios en su vida. Entonces, la palabra de Dios dice que este es un tiempo en el cual muchos van a torcer las escrituras, van a tomar a conveniencia palabras fuera de contexto para poder aplicarlo a su vida y para poder respaldar la vida de pecado que está viviendo, ¿verdad? Escucho mucha gente decir, no, ¿verdad? Las leyes de este mundo, nosotros como iglesia no nos regimos por las leyes de este mundo. Por eso yo no me caso por civil. Por eso yo no me casé y vivimos juntos nomás y bueno, y no legalizamos nuestro matrimonio. Esas son mentiras del diablo. Esas palabras y esos versículos que toman la gente fuera de contexto no tienen ningún respaldo bíblico. La palabra de Dios nos habla a poder obedecer las leyes que están respaldadas por la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos habla y nos llama a poder realmente entrar en pacto, poder realmente hacer las cosas correctamente. Y aquella persona que no quiere casarse, ¿sabe lo que quiere hacer? No quiere entrar en pactos, quiere tener los beneficios de un matrimonio, quiere relación sin compromiso, por eso no quiere casarse. ¿Y qué saben que hace? Viven en pecado. ¿Por qué? Porque no obedecen la palabra de Dios, porque tuercen los versículos y la palabra de Dios a conveniencia de ellos. ¿Por qué? Porque no tienen discernimiento de la palabra y de lo que el Señor nos habla. Dice la palabra de Dios, los indoctos e inconstantes tuercen, dice, como también las otras escrituras. ¿Para qué? Dice. Decirle a que está a tu lado, decirle, presta atención a esto. Dice, cuando una persona tuerce la palabra, dice, es para perdición, dice, no es para que le vaya bien, no es para que pueda prosperar, no es para que pueda crecer en carácter, no es para que pueda ser formado en el carácter de Cristo, no es para que pueda avanzar hacia lo que Dios tiene para su vida, sino que es para perdición, dice la palabra de Dios. Así es que tengamos cuidado a quien le escuchamos, tengamos cuidado de aquellas personas que tuercen la palabra, y muchas veces estamos prestándole el oído a personas que tuercen las escrituras
escrituras, que tuercen la palabra, que tuercen la verdad, y esas personas están yendo a la perdición y quieren llevar con ellos también a otras personas a perderse o apartarse del Señor y a perder las promesas que Dios tiene para su vida. 17 dice, así como vosotros, oh amados, sabiéndole de antemano, guardaos, dice la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Dice la palabra de Dios, tenemos que guardarnos, tenemos que estar velando, tenemos que estar profundizando y meditando en la palabra del Señor. Por eso dice la palabra de Dios en Mateo 4, cuando Jesús estuvo en el desierto y él fue tentado. El enemigo, Satanás, dice, fue llevado, dice la palabra de Dios, por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y estando ahí ayunando 40 días y 40 noches, se le apareció el tentador, dice. ¿Y qué le dijo? Dice, le dijo, escrito está. Amén. ¿Qué estaba haciendo el enemigo? Torciendo las escrituras, estaba torciendo la palabra. Cuando le vio necesidad y cuando te ve necesidad, se presenta. ¿Y qué hace? Tuerce la palabra. Ah, ¿verdad? Y lo que hoy escuchamos y mucha gente escucha yo, dice, ¿verdad? Del matrimonio. Pastor, ¿verdad? Es tan peligroso eso de casarme y si de repente no somos compatibles. Entonces, ¿por qué no probamos primero y ver si nos va bien? Nos acostamos, fornicamos, ¿verdad? Y probamos y si va bien, fantástico. Y si no, nos dejamos. Miren, cómo el enemigo tuerce la palabra y tuerce las escrituras. ¿Para qué? Para darnos lo que está en nuestro corazón, para acomodar las cosas a lo que nuestro corazón quiere, a lo que nuestro corazón está buscando. Sin embargo, el Señor nos llama a ser personas de pacto, a personas que realmente tomemos un compromiso delante de Él. Y dice la palabra de Dios, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Y eso es lo que tenemos que cuidar, no caer de la firmeza que tenemos en Cristo, no ser arrastrados por aquellas palabras que son torcidas para desviarnos de nuestra fe en el Señor. Dice la palabra de Dios para que caigamos de nuestra firmeza. Y el 18 dice, antes bien, dice la palabra de Dios, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Cuando Satanás se le aparece a Jesús en el desierto, él le dice, escrito está, le dice, habla la palabra. Era una palabra eso, claro que era una palabra, pero era una palabra fuera de contexto para el momento en el cual Jesús estaba viviendo. Amén. Entonces, si Jesús no tenía discernimiento, podía haber dicho, ¡ja, Padre! Respondiste a mi oración y a mi necesidad, me estás proveyendo pan. Pero él entendió que no era el Padre, sino que era el diablo que estaba queriendo quitarle del propósito en el cual él estaba preparándose para avanzar. Y él le dice, ¿verdad? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El enemigo le dijo, ¿qué le dijo? Dijo, escrito está, el Señor mandará a sus ángeles. ¿Qué dice? Dice en el versículo, vamos a lo que dice Mateo 4, dice 4 versículo, dice, entonces, no, antes, 4, 3, 4, 2. 4. Dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Después, 3 dice, y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso es tan importante poder tener el discernimiento de la palabra, poder tener realmente el conocimiento y la interpretación correcta de la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios, dice en Primera de Corintios, Segunda de Corintios 11, versículo 3, 1 en adelante, dice lo siguiente. Segunda de Corintios 11, Segunda de Corintios 11:3.
dice lo siguiente. Vamos a leer desde el 1. Dice, el apóstol Pablo dice, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo, dice la palabra de Dios. Amén. El apóstol Pablo dice, ¿saben qué? Yo les he desposado a ustedes para poder presentarles a Cristo como una virgen pura, dice la palabra de Dios. A Cristo, dice, como alguien con pureza irreprensible, sin manchas, sin arrugas, que puedan ser presentados delante del Señor. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, dice la palabra de Dios. Pablo tenía el temor de que la iglesia de Corintios sea, dice la palabra de Dios, engañada y sea, dice la palabra de Dios, extraviada de su sincera fidelidad a Cristo. Y lo que el enemigo trata es desviarnos de nuestra sincera fidelidad al Señor, engañando nuestros sentidos y quitándonos la capacidad que tenemos que tener en el espíritu de poder discernir el mundo espiritual. Y dice lo siguiente, el discernimiento dice que es lo siguiente, dice, es la habilidad de poder decidir entre la verdad y el error, entre lo bueno y lo malo. El discernimiento es el proceso de hacer distinciones cuidadosas en nuestra mente sobre la verdad. En otras palabras, es la habilidad de pensar con discernimiento. Es el sinónimo y la habilidad de pensar bíblicamente. Cuando hablamos de discernimiento, hablamos de la capacidad de poder pensar de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre vivir juntos y no estar en pacto? Es pecado. ¿Qué dice la palabra de Dios de tomar algo que no me corresponde? Es robar. ¿Qué dice la palabra de Dios de decir cosas que no son correctas o de hablar de alguien que no está? Es murmurar. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre mirarle a una mujer estando yo casado? Que es pecado. Entonces dice la palabra de Dios que discernir es pensar bíblicamente. Es decir, ¿qué dice la palabra de Dios sobre esto que estoy pensando? ¿Qué dice la palabra de Dios sobre esto que voy a hacer? Jesús le dijo, ¿verdad? A los discípulos le dijo, ¿verdad? Que con el mirar uno ya está cometiendo adulterio, ya está adulterando. Hasta cuando mira uno y mira de una manera codiciosa, lujuriosa, uno ya está entrando en pecado. Entonces muchos dicen, no, pero lo que pasa es que yo no llegué al acto, ¿verdad? Solamente escribí, solamente le envié mensaje, solamente hice esto, ¿verdad? Pero vos tenías intenciones de hacer. Y eso es pecado delante del Señor. Entonces, el discernimiento es la capacidad de pensar conforme a los pensamientos de Dios que son revelados en la palabra de Dios, que son revelados en la Biblia. Que dice la palabra sobre lo que yo voy a hacer, que dice la palabra sobre lo que yo voy a llevar a cabo, que dice la palabra sobre los pensamientos que yo tengo, que dice la palabra sobre mi manera de hablar o el comportamiento que yo estoy teniendo. Entonces, tan importante poder entender, el poder crecer en el discernimiento espiritual, en poder realmente ser confrontados con la palabra, el poder ver, no solamente yo decirme estoy bien y estoy haciendo bien, sino poder ir y decir, quiero que la palabra de Dios me revele cómo está mi vida. Quiero ser confrontado con la palabra. Quiero que la palabra me revele si lo que voy a hacer o voy a llevar a cabo realmente es cristocéntrico, le honra al Señor, le agrada a Dios, le glorifica al Señor. Es algo que Él haría también lo que yo voy a hacer. Entonces, Mateo 24 nos habla acerca de los últimos tiempos, y dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 24, dice, tiene una característica bien marcada. Mateo 24 nos habla acerca de los últimos tiempos, y los últimos tiempos dice la palabra de Dios en Mateo 24,
Dice 3 en adelante, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ellos les preguntan, ¿cuándo va a ser? ¿Y qué señal va a haber de tu segunda venida? Jesús les responde y les dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Dice el versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y hambre y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán. Decirle al que está a tu lado, nosotros no vamos a tropezar. Dice, entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a quienes dicen. A muchos, dice la palabra de Dios, amén. ¿Quiénes van a ser engañados? Los que no tengan desarrollado discernimiento espiritual en su vida. Los que no tengan desarrollado la capacidad de poder realmente discernir lo que viene de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Amén. Y todo lo que te digan, te dice el Señor, tenés que ir a la palabra para ver si es lo que el Señor te está hablando. No te vayas a quedar con lo que diga alguien. Anda a la palabra para ver que lo que la gente te está diciendo es realmente lo que está escrito en la palabra. ¿Para qué? Para que no seas engañado. ¿Para qué? Para que no seas desviado de la verdad. ¿Para qué? Para que realmente puedas estar fiel y firme delante del Señor. Dice la palabra de Dios, más dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, dice la palabra de Dios. ¿Cuál es la característica que la palabra de Dios nos habla de los últimos tiempos? Dice de un mover de un espíritu de engaño, de un mover de un espíritu que tuerce la verdad de las escrituras. ¿No querés casarte? No hay problema. Conviví nomás con tu pareja. ¿No querés obedecer? Dios es un Dios de amor. Él te va a perdonar y vas a poder entrar así como estás. Homosexual, el Señor te va a recibir en el cielo. Ladrón, el Señor te va a recibir en el cielo. ¿Verdad? Corrupto, el Señor te va a recibir así como sos. Mentira. Ningún pecador va a entrar en el reino de los cielos. Ninguna persona que practica el pecado, que no se arrepienta y no se vuelva al Señor entendiendo su condición de pecador, va a poder entrar en el reino de los cielos. Por eso es tan importante poder hoy arrepentirnos, hoy pedirle perdón al Señor, hoy cambiar el rumbo de nuestra vida. Estás conviviendo y no estás casado, tenés que casarte. Estás viviendo una vida de relaciones sexuales homosexuales, tenés que dejar lo que estás haciendo porque es pecado y la paga del pecado es muerte, no es vida, no es eternidad, no es cosas buenas, es solamente dolor, tristeza, angustia, depresión. No hay nada bueno con el pecado. Dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Crecer en la capacidad de poder discernir. ¿Para qué? Para no ser engañados. Dice la palabra de Dios, 2 Corintios 11:13, dice, pero me temo. Y Pablo toma el ejemplo de Eva en el Edén. Y dice lo siguiente, me temo que como la serpiente con su astucia, ¿cómo engaña el enemigo? Con astucia, amén, que hace
Y yo creo, yendo un poquitito más profundo, que el discernir, no solamente poder discernir o entender o tener la capacidad de ver lo bueno de lo malo, el error de lo correcto, sino poder ver y discernir lo bueno de lo que parece bueno, de lo que aparenta bueno, que eso es lo que el enemigo. Con que el Señor te dijo, ¿verdad? Que si vos comes de este fruto, de este árbol, vas a morir, ¿verdad? No, vas a ser más sabio. No, vas a tener más entendimiento. ¿Cómo le llegó a la mujer? Con astucia, dice la palabra de Dios. Y había un problema ahí, ¿verdad? Que el hombre tenía que tener la responsabilidad de pasar la información a su esposa, de hacerle entender lo que Dios le había hablado. Pero había un error también de la mujer, que no fue a la fuente a poder afirmar esa verdad. ¿Para qué? Para que recibiendo la mentira o el engaño, la media verdad, ella pudiese tener el discernimiento para poder entender, de decir, esto no es lo que Dios habló. Esto no es lo que Dios le dijo a Adán. Y dice la palabra de Dios, Pablo dice, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Amén. Toda persona que no desarrolla su capacidad de discernimiento espiritual es una persona que corre el peligro de ser extraviado de su sincera fidelidad a Cristo, de romper su pacto con el Señor, de desviarse de lo que Dios le llamó a hacer, de dejar de vivir una vida en santidad, de dejar de vivir una vida íntegra, de dejar de vivir una vida como Cristo nos llama a vivir. ¿Por qué? Porque el enemigo opera de una manera astuta. Él sabe lo que hay en tu corazón. Él sabe las cosas que a vos te gustan y te va a ofrecer aquello que a vos te gusta en el momento que vos estás pasando necesidad, te va a ofrecer. Entonces, ¿qué hacer para poder crecer en el discernimiento? Primero, profundizar en el conocimiento de la verdad. Amén. Así es que el discernimiento es la capacidad de poder, ¿qué cosa hablamos? De poder pensar bíblicamente. Amén. Entonces, cuando vas a hacer algo, tenés que ir, ¿qué dice la palabra de Dios sobre esto? Y yo te digo que el Señor te va a hablar y no vas a errar. Entonces, el discernimiento es pensar bíblicamente. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre esto? Voy a hacer un negocio, pero me dicen, ¿verdad? Pero mira, hay una coima que tenés que hacer detrás de eso. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vas a ganar mucho dinero. Mira, te vas a ser millonario con esto, ¿verdad? 10 manos más de esto, después le va, de verdad, el Señor ya te va a perdonar por lo que vos hagas. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué dice la palabra? Mejor es perder un ojo, una mano, un pie, que perder tu eternidad. No hago negocios de esa manera. Prefiero perder un gran negocio que perder la vida eterna. Prefiero perder, ¿verdad? Acá ganancias terrenales que perder mi eternidad. Entonces, hay cosas que como hijos de Dios, teniendo discernimiento, no podemos negociar, ¿verdad? ¿Verdad? Nos gustamos, nos amamos y eso es suficiente. Y tengamos relaciones enteros. Entonces, ¿verdad? Probemos ya, porque ¿qué pasa si nos casamos después y nos damos cuenta ya casados que no congeniamos, ¿verdad? Y ahí el ingenio y la ingenua es cierto, ¿verdad? Realmente esto es verdad, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Voy a nomás hacer lo que me está diciendo, ¿verdad? Vamos a probar, vamos a ver si me gusta, vamos a ver si congeniamos, ¿verdad? No, ¿verdad? ¿Qué se hace con el enemigo? Hay que reprenderle al diablo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, reprendele. Si hay un hombre que te está diciendo, ¿verdad? Probemos, ¿verdad? Vayamos a tener sexo, pero sin compromiso, ¿verdad? El diablo, reprendele. Si hay alguna mujer que te está diciendo, ¿sabes qué? Probemos, ¿verdad? Y vos le dijiste, no, qué poco hombre que sos, ¿verdad? No sos un verdadero hombre, porque, ¿verdad? ¿Cómo vas a hacerle esperar a una mujer? Reprendele a esa mujer. Es un diablo
diablo en persona que está tentándote para entrar en pecado. ¿Y para qué? Para hacerte que te pierdas de tu fidelidad al Señor, de tu verdadera fidelidad a Cristo. Entonces necesitamos pensar bíblicamente qué dice la palabra de Dios sobre eso, ¿verdad? Para poder crecer en discernimiento necesito profundizar en el conocimiento de la verdad. Hebreos 5, 11 al 14 dice, acerca de esto dice la palabra de Dios, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. Decirle que está a tu lado, dejemos de ser niños. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Solamente profundizando en la verdad, en la palabra, podemos tener la capacidad de poder discernir o pensar bíblicamente. Si vos no tenés palabra, te van a decir, ¿verdad? Mira, el tema del casamiento, esos son leyes terrenales, ¿verdad? Nosotros tenemos leyes del cielo, ¿verdad? Así es que juntémonos, vivamos juntos, ¿verdad? ¿Y para qué vamos a casarnos, verdad? Entonces, si vos no tenés palabra, vas a decir, ¿verdad? Este es un hombre de Dios que me está diciendo la verdad, ¿verdad? Pero lo que está diciendo, lo que le gusta a tu corazón. Pero si vos tenés realmente palabra, vas a poder pensar bíblicamente. No, Dios es un Dios de pacto. Él nos llama a vivir en pacto. Yo no voy a negociar mi santidad con alguien que no quiere un compromiso conmigo. Quiere la fruta, pero no quiere comprometerse conmigo. No, ¿verdad? Entonces, patada por el trasero, ¿verdad? Que se vaya a otro lado, pero contigo no va a poder entrar de esa manera si hay discernimiento espiritual. Entonces, necesitamos crecer, porque el crecer en el conocimiento de la palabra de Dios nos da la capacidad de poder pensar bíblicamente, de discernir entre lo bueno y lo malo. Lo segundo, poder examinar todo a la luz de la palabra de Dios. Amén. Entonces, lo que hablábamos ya inicialmente, a Jesús, cuando Satanás le vio en necesidad de comer, le dijo, ¿verdad? Acá están las piedras, tenés todo el poder de convertir estas piedras en pan. Pero Jesús le dijo, escrito está. Necesitamos tener palabra y examinar todas las cosas de acuerdo a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de esto que voy a hacer? ¿Qué dice la palabra de las amistades que tengo? Hay muchas personas que tienen amistades que no le llevan por buen camino. Y la palabra de Dios dice que necesitamos ser sabios a la hora de escoger con quiénes vamos a caminar, qué clase de amistades vamos a tener. Es importante poder realmente examinar toda la luz de la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 5, 21 al 22 dice lo siguiente: examinadlo todo, dice la palabra de Dios. Y dice, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Amén. Entonces, eso es aprender a poder examinar toda la luz de la palabra de Dios. Dice un dicho, comer la carne y escupir los huesos. Amén. Tomar lo que dice la palabra de Dios. Si Jesús no tenía palabra, iba a decir, este es un enviado de Dios. Yo estoy teniendo hambre. Viene alguien y me dice, convertí las piedras en pan. Esto puede ser de Dios. Hay veces que vamos a ponernos de novio y viene justo alguien que tiene apariencia de oveja, pero un feroz lobo, ¿verdad? Que si no tenemos discernimiento espiritual, vamos a decir, esta es mi oportunidad, esto es lo que viene de Dios. Pero cuando oramos, buscamos dirección de Dios,
vamos a la palabra y le decimos, Señor, dame una palabra para que yo pueda tomar esta decisión. Quiero un rema para esto. Voy a ponerme de novio, voy a casarme, voy a tomar la segunda decisión más importante que se toma acá en la tierra. Yo no quiero errar, yo no quiero fallar, yo quiero tomar esta decisión y ponerme de novio y casarme con una mujer que tenga visione lo que yo visiono, ame lo que yo amo, que te ame a vos y que no después de una semana de casado te diga, no, ¿verdad? Yo te dije nomás que le amaba al Señor, no le amo al Señor. Te dije que me gustaba irme a la iglesia, ¿verdad? Te engañé, odio irme a la iglesia, ¿verdad? Y ahí comienzan problemas para mucha gente que no tuvo la capacidad de poder discernir las cosas que vienen y las cosas que no vienen de Dios. Entonces, es tan importante, el discernimiento es examinar toda la luz de la palabra de Dios. Lo tercero, decir conmigo, perseverar en la verdad. Perseverar en el conocimiento de la verdad. Y dice la palabra de Dios, 2 Timoteo 3, 13 al 17, dice lo siguiente: más, dice, los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, dice la palabra de Dios. Dice que los malos, los que tienen una mala intención en el corazón y no tienen discernimiento de la palabra y la verdad, dice, van a ir de mal en peor, engañándose a sí mismos y engañando a otros también. Pero tú, dice la palabra de Dios, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿Qué tenemos que hacer? Persistir en la verdad, perseverar en la verdad, en aquello que hemos sido convencidos que es lo correcto de parte del Señor. Y el 15 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y dice el 16, toda la escritura es inspirada por Dios. Hay tantos pensamientos hoy, y hasta de pastores y profetas y personas que dicen, no, la Biblia no está todo, así es que hoy yo tengo revelaciones nuevas de Dios, ¿verdad? Entonces, yo soy el que tengo la última palabra en esto. Y llevan a la gente a una dependencia a la persona y no de la palabra, no del espíritu, no de lo que dice la palabra de Dios. Todo lo que te digan, necesitas corroborar que está en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, toda la escritura es, dice, inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Necesitamos crecer en el discernimiento espiritual. Y yo sé que estás tomando o estás a punto de tomar alguna decisión trascendental para tu vida. Y eso requiere discernimiento. Discernimiento es, digan conmigo, pensar bíblicamente. Bien fuerte. Discernimiento es pensar bíblicamente. Cuando alguien del mundo, alguien, tus amigos te dice, ¿verdad? Hagamos esto, tenés que ir, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la revelación de Cristo para mi vida, que es la palabra? ¿Qué me dice el Señor sobre esto que voy a hacer? ¿Qué me dice el Señor sobre esta decisión que voy a tomar? ¿Qué me dice el Señor sobre estas amistades que tengo? ¿Qué me dice el Señor sobre este noviazgo que voy a empezar o estoy empezando? O sobre este matrimonio, esta relación que estoy comenzando, estoy queriendo hacer. ¿Qué dice el Señor sobre esta relación de negocios que voy a hacer con alguien? Dice que va a hacer todo lo que a Dios le agrada, pero no es una persona que realmente tiene temor de Dios. ¿Qué dice el Señor sobre lo que vos estás haciendo o sobre lo que vos vas a hacer? Necesitamos crecer en el discernimiento, porque los tiempos que estamos viviendo son tiempos de un mover de espíritu de engaño.
donde el enemigo, así como engañó a Eva, quiere engañarte a vos también en tus sentidos para que vos te desvíes de tu fidelidad sincera a Cristo. Quiero que te pongas de pie en esta mañana.